Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Voy a empezar con la actividad 1 de macroeconomía, que tiene que ver con conceptos básicos de la macroeconomía. Quiero comentar que voy a abordar algunos temas que no estaban solicitados en la actividad, esto con la finalidad de poder darle mayor contexto y que bueno, me fueron útiles para comprender mejor el tema solicitado. El primero sería el de economía, que bueno, la primera pregunta que me hice era qué era la economía y encontré diversas definiciones. Me di cuenta que estas estaban descritas según los autores y las épocas. Una que agregué a mi presentación de la de Adam Smith, que publicó sobre la riqueza de las naciones en el año de 1776, que dice que la economía política se propone enriquecer tanto al pueblo como al soberano. Después agregué otra que es un poquito más contemporánea, de un libro que se llama Principios de Economía, y dice que la economía se estudia de la manera en que la sociedad gestiona sus recursos escasos. Me percaté que existían o existen dos líneas de estudios, estas determinadas por la época, que una se enfoca en el estudio de la economía con aspectos más particulares y una que abarca aspectos más amplios. Posterior a eso encontré un libro en el cual basé principalmente mi presentación, que nos dice que es el estudio de cómo las sociedades utilizan recursos escasos para producir bienes valiosos y distribuirlos entre diferentes personas. Aquí consideré que esta definición abarcaba ambas ideas y bueno, al ser una definición pues más reciente, pues consideré que esa era la que iba a agregar a mi presentación. Posteriormente quise agregar para qué sirve la economía. Bueno, tiene diferentes usos la economía en la vida y en la sociedad, y pues algunas que agregué que me llamaron la atención es la de analizar mercados financieros, examinar ciclos económicos, estudiar comercio internacional, finanzas, efectos de la globalización, análisis de crecimiento del país en desarrollo, la estabilidad de los precios, distribución justa de ingresos, oferta y demanda. Los primeros puntos tienen que ver más con aspectos más globales de la economía y los últimos tres tienen que ver con aspectos más particulares de la economía. Aquí también podría agregar otros puntos como el desempleo y de manera más particular también sería el precio de los productos, bueno, entre otros. Quisiera también hacer la mención de la microeconomía y estudia el comportamiento de las entidades individuales tales como mercados, empresas y hogares. Se consideró parte del estudio de la microeconomía lo que es la forma en que se fijan los precios individuales, determinación de precios de las tierras, el trabajo, el capital. También podría agregar la oferta y la demanda. Ahora sí, la macroeconomía. Según la Reserva Federal, la macroeconomía es el estudio de las economías en su conjunto, la parte de la economía que se ocupa de los factores económicos a gran escala o generales y de cómo interactúan dentro de las economías. La economía principalmente se basa en el estudio de cómo funciona la economía de manera global. Los primeros pensamientos de la economía estaban basados en estudiar la economía de manera muy particular y de una escala muy pequeña, y la microeconomía propone estudiar la economía y la interacción entre estos pequeños o pequeñas entidades microeconómicas, qué relación tiene y cómo afecta una con otra o con otras. ¿De dónde proviene o cómo fue que se llegó a esta línea de pensamiento? Pues bueno, Keynes publicó su obra revolucionaria Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero a partir de la Gran Depresión de los años 30. Este hecho histórico es muy importante, ya que fue un evento económico que trajo implicaciones a nivel mundial, ya que después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos se consagró como la economía principal y con mejor desarrollo en todo el mundo, y comenzó a otorgar créditos y a vender acciones, lo cual hizo que se desplomara la bolsa al perder credibilidad, y eso tuvo pues una repercusión a nivel mundial, ya que pues Estados Unidos era la base de la economía mundial. A partir de esto, Keynes desarrolló un análisis de las causas de los ciclos económicos, ya que se creía que los ciclos económicos pues eran naturales, o sea que iban a ocurrir porque así dictaba la naturaleza económica. Y él propuso que esto no era verdad, ya que podía estudiarse también estos ciclos económicos y poder proponer acciones para mejorar la economía en caso de que se estuviera en una etapa no tan buena. Él además propone la intervención de la política fiscal y monetaria, que se refiere a la intervención del Estado y de los bancos para proponer y ejecutar medidas que ayuden a que la economía se mantenga o se mejore y no tenga repercusiones a nivel global, como fue con la Gran Depresión. Y bueno, yo quise agregar este pequeño párrafo diciendo desde mi perspectiva cómo consideraba la macroeconomía, y yo la puedo definir como la forma en la que se desempeña la economía de manera global, tomando en consideración todos los sistemas particulares o parciales, su interacción, efectos y relación entre ellos. Ahora, el campo de acción de la macroeconomía lo quise definir en estos puntos. El primero es describir. La macroeconomía nos ayuda a describir la situación económica de un país o región. El segundo punto que quise agregar fue el de dar respuestas. Como ya había comentado, pues antes se creía que los ciclos económicos eran naturales y que ocurrían y no podía haber una intervención. Pero bueno, aquí este segundo punto lo quise agregar porque la macroeconomía y su aplicación dentro del estudio de la economía global nos puede dar respuestas de por qué suceden estos ciclos económicos y cómo podemos, y nos ayuda a explicar por qué suceden eventos como recesiones, crecimiento económico, inflaciones, desempleo, etc. La predicción, esta nos ayuda a recopilar datos y comprender el contexto político económico para predecir el comportamiento de la economía. La cuarta sería la toma de decisiones, que tiene que ver con toda la información que podemos recopilar a partir de la descripción y de la predicción de los ciclos económicos. Y como ya he comentado, permite a los bancos centrales, gobiernos u organizaciones tomar decisiones. Y en conclusión, la macroeconomía recopila información para predecir y actuar las recomendaciones de políticas fiscales y monetarias, como podrían ser, hablando de políticas fiscales, la inyección de capital del gobierno para producir empleos, o monetarias, como bajar los intereses. Ahora, hablando de los conceptos principales, voy a comenzar con el de Producto Interno Bruto, que mide el valor total de los bienes y servicios producidos por un país. Generalmente se determina en un periodo de tiempo de un año, mide el crecimiento y tamaño de la economía. Aquí agregué unas gráficas donde podemos ver el Producto Interno Bruto de Estados Unidos en un lapso alrededor de un siglo. También aquí agregan algunos sucesos históricos como guerras o como crisis económicas
y podemos así nosotros observar de manera gráfica cómo estos sucesos afectan de manera global. Obviamente hablando puntualmente aquí pues, entre Estados Unidos. También un concepto importante es la inflación, que es el aumento generalizado y sostenido de los precios. Este está, o lo encontré aquí de manera visual en un plano cartesiano, en donde los valores positivos los tenemos en función de porcentaje, y que nos indica la inflación, que sería el incremento generalizado y sostenido de los precios, y en la parte negativa tenemos la deflación, que sería pues la reducción de los costos. Aquí yo estuve viendo la gráfica y me di cuenta que en la Gran Depresión pues los costos de los productos disminuyeron, y estuve investigando un poco porque al empezar a conocer estos conceptos y cómo se relacionan, pues a mí se me hacía un poco extraño que en una crisis financiera pues los costos de los productos disminuyeran, y después de investigar un poco me di cuenta que eso sucedió porque al no haber un flujo de efectivo grande en la sociedad, pues estos comenzaron a dejar de consumir bienes, productos y servicios, lo que hizo pues que las industrias pararan sus operaciones, y también esto llevó al desempleo, que es un concepto que también vamos a tocar más adelante. Y al no tener demanda, pues obviamente los costos de los productos disminuyeron, esto con tal de que hubiera pues un flujo de efectivo y que se adquirieran bienes, servicios y productos. También el ingreso nacional, que es la suma de todos los ingresos generados por un país. Aquí, bueno, pues sería algo similar al Producto Interno Bruto, y nos indica cómo disminuye la pobreza. Como ya había comentado antes también está el desempleo, que es el porcentaje de personas activas en empleo. Refleja la salud del mercado laboral, y de nuevo tocando esta época del tiempo de la Gran Depresión podemos ver que en ese momento el 25% de la población estaba desempleada. La política monetaria, que tiene que ver con las acciones que toma el Banco Central para reducir la inflación, y la política fiscal, es el uso del gasto público y de los impuestos para influir en la economía. Leí que algunas de las acciones principales que hacen, por ejemplo, la política monetaria es reducir los intereses para incitar al flujo del efectivo, y la política fiscal a la inyección de capital para producir empleos. Balance de pagos, esta también revisa todas las transacciones económicas que realiza un país con otros países, incluye exportaciones, importaciones y la inversión extranjera. Y bien, como sabemos, la macroeconomía abarca pues, un contexto global, y al tener una economía en donde pequeñas economías dependen de otras, pues obviamente conocer esta información pues, es muy útil para poder determinar cómo se está desarrollando la economía y tener pues, diferentes parámetros. Y también, obviamente, para tomar decisiones. El tipo de cambio, que es el precio de la moneda en función de otra, afecta el flujo de capitales. El crecimiento económico, se determina en el aumento del PIB sostenido en el tiempo. Aquí yo agregué una gráfica del Banco Mundial de crecimiento económico de México en un lapso de alrededor de 15 años, y pues bueno, aquí también no me sorprendió, pero pues entendí muy bien la gráfica, pues en el año 2020 con lo que ocurrió de la pandemia, y pues con toda la caída de la economía. El ciclo económico, que es la fluctuación de las actividades económicas en fases. Estas fases pues bueno, están determinadas por la expansión, el auge, la recesión y la depresión. También puede notar que ese ciclo económico pues comúnmente es repetitivo, y empieza con la expansión, que sería el arranque de la economía, la inyección de capital, el auge, que sería pues el punto más alto de este desarrollo económico, y en donde pues los bienes y servicios dejan de producirse masivamente y más bien comienzan a mantenerse. Después de eso es una recesión, que es una desaceleración de la economía, y llegamos a la depresión, que es el punto más bajo, que sería donde pues podrían existir, o más bien existen, problemas económicos, como los que ya habíamos comentado, donde la adquisición de bienes y servicios se ve frenado, y a partir de ahí comenzamos pues de nuevo con el ciclo económico, que sería la expansión, que sería volver a intentar arrancar la economía. Y pues bueno, esas son mis bibliografías de consulta, y pues agradezco mucho su atención. Como comentario final me gustaría decir que no conocía prácticamente nada de economía, y pues veo que los conceptos son muy extensos, están muy bien desarrollados, y la relación entre los conceptos es mucha. Entonces, para comprender muy bien todo esto hay que seguir leyendo, y pues bueno, entiendo que la macroeconomía es el estudio de la economía como un todo, considerando pequeñas partes y cómo estas interactúan, afectan, y también nos ayudan a poder tomar decisiones para la mejora o la predicción de estos ciclos económicos, y obviamente pues tener una mejor calidad de vida en función del aspecto económico. Muchas gracias.